Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Reacción de Tuba Büyüküstün a los periodistas. No podéis enemistaros con Engin Yürek. En una noche en la que el aire de Estambul parecía cargado de tensión y misterio, Tuba Büyüküstün fue sorprendida a la salida de un restaurante de lujo en Nişantaşı por un enjambre de periodistas que no querían perder la oportunidad de obtener una declaración exclusiva. Vestida con elegancia pero visiblemente cansada, la actriz intentó mantener la compostura mientras las preguntas sobre Engin Yürek comenzaban a llover una tras otra. La insistencia de los medios fue aumentando en intensidad, buscando provocar una reacción, un gesto, cualquier frase que pudiera alimentar los titulares del día siguiente. Sin embargo, lo que no esperaban era la respuesta firme, clara y cargada de emoción que Tuba Büyüküstün tenía guardada. Con voz serena pero decidida, soltó una frase que resonaría durante días. ¿No podéis enemistaros con Engin Yürek? La frase cayó como un rayo entre los presentes. El murmullo de los reporteros se detuvo por un segundo, como si todos intentaran digerir al mismo tiempo lo que acababan de escuchar. Tuba Büyüküstün, consciente del efecto que había causado, no retrocedió ni un centímetro. Su mirada desafiante lo decía todo. No permitiría que los rumores, las especulaciones ni los juegos mediáticos mancharan su vínculo con el actor. Aunque en los últimos meses los medios habían intentado pintar una supuesta distancia entre ellos, ella parecía estar diciendo que no todo lo que se ve o se inventa es real. Y lo dijo no solo con palabras, sino con la fuerza de quien protege algo muy querido. Desde hace años, Tuba Büyüküstün y Engin Yürek han sido protagonistas de una química en pantalla que traspasó los límites del guión y del plató. Sus seguidores han fantaseado incansablemente con la posibilidad de un romance oculto o una amistad profunda que resiste los embates del tiempo y la fama. Por eso, cada movimiento de uno respecto al otro se analiza como si fuera una pista en un rompecabezas emocional. Los silencios, las ausencias en eventos, o incluso las interacciones en redes sociales se convierten en materia prima para titulares sensacionalistas. En medio de este escenario, las palabras de Tuba Büyüküstün fueron interpretadas por muchos como un intento de frenar esa narrativa divisiva. Pero no fue solo una defensa de Engin Yürek. Fue también una declaración de principios. Tuba Büyüküstün no es una actriz que se deja llevar por las reglas no escritas del espectáculo turco. Siempre ha marcado su propio camino, desafiando estereotipos y alejándose del escándalo gratuito. Su intervención frente a los reporteros fue, en cierto modo, una reafirmación de su independencia emocional y profesional. Con cada palabra, parecía reclamar su derecho a mantener sus relaciones personales lejos del circo mediático. Sin embargo, el revuelo no tardó en llegar. En las redes sociales, el vídeo de su frase se viralizó en cuestión de horas. Las teorías empezaron a brotar como setas después de la lluvia. Algunos aseguraban que estaban en un mal momento, y que Tuba Büyüküstün quería dejar claro que no había ruptura. Otros decían que era una forma de proteger una amistad que valora más que muchas relaciones amorosas. El nombre de Engin Yürek se convirtió en trending topic sin haber dicho una sola palabra. Y mientras tanto, él se mantenía en silencio, como suele hacerlo, alimentando aún más el misterio. Los fans más acérrimos de la pareja artística no tardaron en organizar campañas en redes, compartiendo imágenes de sus proyectos juntos, y rememorando entrevistas antiguas donde la admiración mutua era evidente. Tuba Büyüküstün y Engin Yürek siempre han proyectado una complicidad que va más allá de las cámaras, una especie de lenguaje silencioso que muchos consideran inquebrantable. En ese contexto, la frase de Tuba Büyüküstün fue vista como un escudo, una advertencia amistosa a la prensa para que no cruzaran ciertas líneas. ¿No podéis enemistaros con Engin Yürek? Se convirtió en un mantra de defensa apasionada. A medida que avanzaban los días, algunos colegas de la industria comenzaron a pronunciarse. Un par de directores que trabajaron con ambos compartieron en entrevistas lo profesional y respetuoso que era el vínculo entre ellos. Otros actores mencionaron cómo su conexión en el set era tan natural que a veces parecía que no estaban actuando. Todo eso sirvió para fortalecer la idea de que lo que los une no es algo que pueda desmoronarse por simples rumores. La frase de Tuba Büyüküstün empezaba a adquirir un matiz más grande. Y se estaba convirtiendo en un símbolo de lealtad. En una industria donde las amistades verdaderas son tan raras como los proyectos sin polémica, las palabras de Tuba Büyüküstün resonaban como una defensa feroz de lo auténtico. Muchos elogiaron su valentía por no quedarse en el silencio cómodo y políticamente correcto. Porque sabía que decir algo así ante los periodistas era, sin duda, avivar el fuego de la especulación. Pero lo hizo igual, y eso fue lo que más sorprendió. No fue un discurso ensayado, ni una pose para la cámara. Fue un grito genuino contra la manipulación.
Por su parte, Engin Yurek no hizo ninguna aparición pública en los días siguientes, lo que solo agregó más leña al fuego mediático. Su silencio fue interpretado como complicidad, como respeto a la defensa pública que Tuba Büyüküstün había hecho en su nombre. Otros consideraron que quizás ya estaba todo dicho, que su amistad no necesitaba explicaciones ni aclaraciones. Sea como fuere, el eco de las palabras de Tuba Büyüküstün seguía sonando fuerte. Cada gesto, cada foto antigua, cada cruce de miradas en eventos pasados, era analizado de nuevo bajo esta nueva luz. El impacto del momento también despertó una conversación más amplia sobre los límites del periodismo de espectáculos. Algunos medios reflexionaron sobre el papel que juegan al alimentar rivalidades que quizás no existen. ¿Hasta qué punto pueden forzar narrativas sin quebrar lo real? ¿Y qué responsabilidad tienen cuando una figura pública se atreve a trazar una línea? Tuba Büyüküstün, sin quererlo, había iniciado un pequeño debate sobre ética y espectáculo. Y lo había hecho con una sola frase. Entre bastidores, se rumorea que ambos actores podrían volver a compartir proyecto muy pronto. Si eso es cierto, los fans estarán más pendientes que nunca de cada interacción. Pero esta vez, lo harán con la advertencia de Tuba Büyüküstün bien presente. No será fácil para ningún medio intentar dividir lo que parece estar cimentado en el respeto profundo. Y si alguien lo intenta, ya sabe que tendrá una actriz decidida al frente, dispuesta a poner límites sin temblar. Tuba Büyüküstün, con una sola línea, había hecho más ruido que muchas entrevistas de una hora. Y lo había hecho sin perder la elegancia, sin necesidad de levantar la voz, sin recurrir al drama fácil. Fue un momento de verdad en medio de un mundo de ficción constante. Quizás por eso impactó tanto, porque fue inesperado. Porque en un instante, dejó claro que hay lazos que ni el espectáculo, ni la fama, ni la prensa pueden romper. Y así, mientras el bullicio mediático continúa girando en torno a sus palabras, Tuba Büyüküstün sigue adelante con su vida, sin mirar atrás. Tal vez sabía que aquel momento frente a las cámaras se convertiría en algo más grande. Tal vez no le importó. Lo único seguro es que, con valentía, se negó a que el nombre de Engin Yurek se convirtiera en arma de especulación. No podéis enemistaros con Engin Yurek. Y con eso, dejó claro que hay cosas que, pase lo que pase, no se tocan. Adiós.